Exactamente, así es. Pero bueno, vamos a hablar de From, entonces, de la serie tan aclamada que nos pide el público. Pipi, te aviso, acá el público de Twitch está pidiendo por favor que hables de From. No vi la cuarta temporada. Bueno, mirala y armate un segmentito. Gracias. El jueves que viene lo hago. Dale, te des al público. Bien, supuesto. Vamos a hablar por supuesto entonces de lo que fue Supergirl. Lo que es en los cómics, de dónde surge, de dónde viene. Porque bueno, está un poco siempre el personaje encasillado bajo la S de Superman. Y el hecho de ver el logo, uno automáticamente piensa primero en Superman y después en Supergirl. Y la verdad es que los comienzos en los cómics fue un poco así. Supergirl comienza en 1959, creada por Otto Binder y Al Plastino. La hicieron básicamente como una sidekick de Superman. Previo a que apareciera el personaje de Kara Zor-El, que es el que nosotros conocemos ahora en la película, hubo otras ideas de crear a Supergirl. Incluso en sus inicios hubo una idea de que Lois Lane portase el manto de Superwoman, y ya se estaba gestando esta idea de una acompañante más de Krypton, es decir, que Superman no fuese el último kryptoniano, tal cual, que hubiese alguien más. A ella después se le suma obviamente Krypto, el super perro. Después tenemos cuestiones como Superboy, y empieza a aparecer toda esta idea de una familia de Superman, y ya el nombre del último kryptoniano no queda bien. ¿Qué pasa? Las historias eran simples, era muy del estilo de la época, y obviamente la mujer la ponía en un lugar bastante encasillado, referente a que, si bien obviamente era una superheroína, como en su momento, y DC fue muy disruptivo con la Mujer Maravilla, siempre estaba la sombra de Superman. Es como Superman, Supergirl. Venían en esa escala. Tengo una pregunta. Decime. El momento que surge Supergirl, ¿estamos hablando de la Silver Age? Sí. ¿O todavía no? Justo es el cambio entre la Golden Age y la Silver Age de los cómics. Para los que no saben, hay videos en YouTube, pero sí, para resumirlo rápidamente, es la edad dorada, donde los superhéroes estuvieron en ventas a pleno, y ya en los años 60 se considera la edad de plata, que es el nuevo reinicio de algunos personajes y donde se adopta una trama más tirando a lo sci-fi que a lo mágico. Como decía, las historias entre el 59 y el 85, que es donde se da el gran cambio con Supergirl, son bastante tranquilas, siempre acompañante de Superman, pocas veces tiene su propio protagonismo, siempre a la sombra de la gran S, ¿no? Del Boy Scout. Y llega un momento en donde se crea la Crisis en Tierras Infinitas en 1985, escrito por Mark Wolfman y dibujado por George Pérez, que es un cómic en donde se le va a dar un reinicio a toda la continuidad de DC, porque era muy confusa en ese momento. No estaba tan claro el rol que representaba cada personaje. Y ahí se decide algo, dicen, vamos a volver a Superman de nuevo, el último hijo de Krypton. Y como lo vuelven el último hijo de Krypton, ¿qué hacen? Matan a Supergirl. Hasta ese momento Supergirl era conocida como, la prima de Superman, o la acompañante de Superman, el sidekick de Superman. Después de ese momento pasa a ser conocida como la superheroína que murió en la Crisis. Ya empieza a tener un estatus de reconocimiento porque su sacrificio es muy importante para lo que se desarrolla en la trama. Entonces empieza a tener un poco más de renombre por fuera del personaje del cual surge, ¿no? ¿Y qué pasa? Posterior a las crisis se establece una nueva tierra en el universo DC y dicen, Supergirl ya no va más, Superman es el último hijo de Krypton, el último kryptoniano, no hay más nada de Krypton. Y dicen, pero tampoco podemos perder la figura de Supergirl porque lo necesitamos en ventas. Es decir, si bien era un personaje que en la trama influía, de decir, le quita el peso al personaje, podemos tener a alguien más que porte el manto, ¿no? Esto en los superhéroes es muy común, que el manto se puede transferir, no una única persona va a representar. Entonces ahora ya no iba a ser más Kara Zor-El, sino que entramos en una etapa demasiado extraña, que es la etapa de los 90, en donde aparece un arma biológica que es Matrix, que termina adoptando la forma de Supergirl, que después se fusiona con una mujer que es Linda Danvers, y ahí arranca toda una historia de una Supergirl que tiene el traje y todo, pero no es Kara Zor-El, entonces no es kryptoniana, sino que solo es una mujer con superpoderes, y entonces puede portar el manto. Físicamente era igual, pero no era.
era todo para evadir esta idea de que, bueno, Superman sigue siendo el último hijo de Krypton. Y dicen, bueno, llega un momento en donde es insostenible, el mismo público pedía que vuelva Kara Zor-El, que se restablezca esta idea de que Krypton no había enviado a su último hijo a la Tierra, sino de que había pasado algo más, y ahí es donde se da el regreso de Kara Zor-El en la serie Superman Batman, en el número 8, se da el regreso a cargo de Jeff Lieb y Michael Turner, bastante criticado en los dibujos por sexualizar por demás el personaje, pero sí en cuanto a la trama, que está a cargo de Jeff Lieb, es increíble, donde vuelve a traer esta idea de Krypton y donde se redefine el personaje. Que se adapta muy bien en la película animada. Sí, muy buenas las películas animadas de Superman y Batman. Pero ahí lo que se hace es redefinir el personaje. ¿Cuál es el asunto? Supergirl en realidad tenía que llegar antes que Superman a la Tierra. En realidad ella fue enviada para cuidarlo. Krypton en su momento había sido enviado únicamente como prueba. Es decir, como hacía acá en la Tierra, se envió la perra Laika al espacio para hacer pruebas de cápsula. Bueno, Krypton había sido enviado de esa forma. Y Kara había sido enviada para cuidar a su hijo, a su primo más chico en la Tierra, y poder enseñarle a usar sus poderes y poder ayudarlo a adaptarse. Ella vivió en Krypton 16 años. Ella tiene un recuerdo de su planeta, tiene un recuerdo de su cultura, cosa que Superman no. Superman es 100% humano en cuanto a su crianza. Supergirl es 100% kryptoniana. Y ahí es donde se le da la identidad al personaje y donde se lo vuelve de alguna forma más interesante. Habla otro idioma, tiene que adaptarse a nuevas costumbres y tiene que vivir con el peso de que la misión para la que ella fue enviada falló. Porque su cápsula se rompe en el camino, termina en hipersueño y no envejece. Sí. Cuando llega a la Tierra, su primo ya tiene unos 30 años. Que depende de la historia, a veces es el hipersueño o la zona fantasma. Depende, claro, obviamente, la historia que estén adaptando. Pero básicamente ella se siente perdida porque ni siquiera tiene un propósito acá en la Tierra. Su propósito iba a ser cuidar a Kal-El. Ahora ya no tiene ni siquiera ese propósito. Y entonces se empiezan a trabajar otras tramas. Donde llegamos, ahora año 2021, fue cuando salió este cómic, Supergirl Woman of Tomorrow, la mujer del mañana, a cargo de Tom King y Bill Kisely, que hace un trabajo fantástico en cuanto a lo que es el dibujo, que creo que era la tarea más difícil de adaptar y que obviamente no se puede lograr esos lápices. ¿Qué pasa acá? En uno de los tantos reinicios, reboteos del universo DC, porque ya ni siquiera son reinicios tal cual, ya es un reboteo, en el universo Rebirth, el renacimiento, se le da una nueva historia a Supergirl por fuera de Superman. Busca justamente explorar toda esta etapa de ella, de decir, bueno, sus miedos más profundos, quién es ella en el mundo, qué es lo que hace, cuál es su valor por fuera de ser la prima de Superman. Y en este cómic lo explora muy bien, que al igual que la trama de la película, es muy similar. Ella está festejando su cumpleaños en un planeta con sol rojo. A los kryptonianos el sol rojo lo que hace es quitarle los poderes, entonces puede emborracharse, va a bares, disfruta un poco la vida, y en el camino se encuentra con una chica que necesita su ayuda para una venganza personal. Primero se niega, después pasa algo con Krypto, entonces termina aliándose con ella para poder acompañarla en esta aventura, y a lo largo de los 8 números, que es lo que dura el cómic, van atravesando distintos planetas, cada uno con una estética muy particular, muy diferente, y creo que es lo que más se destaca en los lápices. Si querés poner el cómic de fondo, el video de Supergirl Woman of Tomorrow, creo que lo que más se destaca es el arte visualmente es espectacular, y es un western espacial básicamente. Creo que es realmente uno de los mejores cómics que se ha hecho en los últimos años, si bien quizá hacia el número 5 o 6 se vuelve un poco repetitivo esta búsqueda porque es una cacería constante. Tiene un final que es muy digno de recordar, una gran historia. Dista mucho del final que nosotros vemos en la película, no voy a hacer spoiler, no. Pero dista bastante. Yo creo que eso es lo que puede llegar a enojar a los fanáticos, como yo siempre digo. Esto es que si no se adapta tal cual, no funciona. Incluso también
el cómic sirve como una historia propia fuera de continuidad. Sí. Por la conclusión. Completamente. Este cómic, tranquilamente, si hubiese sido un Elseworld, estaba perfecto. No necesariamente tenés que haber leído nada de Supergirl. Incluso acá te van a contar un poco el origen, de dónde sale, qué es lo que pasa con Krypton, porque Krypton no muere de un día para el otro, sino que se mantiene un poco más en el tiempo, una ciudad que es de la que ella proviene, y explora mucho lo que es los sentimientos de Kara y cómo van evolucionando, porque si bien ella comienza la historia muy decidida a hacer siempre lo correcto, van sucediendo cosas a lo largo del camino que van poniendo en duda si lo que ella hace es lo correcto o no. Y entonces ahí está, bueno, justamente la enseñanza con el personaje de... ¿Cómo se llama la chica? Ruthie. Con el personaje de Ruthie es quien, bueno, justamente rescata esta idea de quién es verdaderamente Kara Zor-El, ya que nosotros lo que estamos leyendo es un libro que ella escribe de anciana. Cuando nosotros empezamos el cómic es una historia del pasado, que nos cuenta Ruthie de algo que le sucedió en su juventud justamente con Supergirl. Entonces eso hace también más interesante la historia. Ahí tenemos un poquito las imágenes. Y yo creo, bueno, ahora nosotros que vimos la película, vos Santo, que por ahí no leíste el cómic, creo que encontrás algunas sí, hay similitudes. Algunas similitudes, algunas cosas que se lograron adaptar bien. Hay cosas como esas que no se pueden adaptar y yo no esperaba que adapten. Destaco los colores vibrantes que tiene el cómic. La estética es espectacular. La estética es muy buena y se asemeja bastante a la peli. Sí. Lo lograron. La espada es la misma, boludo. La espada es exactamente la misma. Exactamente la misma. Ruthie obviamente tiene como sus diferencias estéticamente, pero en cuanto al personaje podemos encontrar similitudes. Y Pipi, si querés ponerme el tráiler de la película para ir viendo un poquito de fondo y comparar. Lo más difícil era obviamente igualar la estética, porque en la vida real no existen esos colores y no existe algo similar a adaptar, por eso es una adaptación, ¿no? Pero sí rescata mucho el aura de Supergirl. Sí me gusta que en la película dista mucho. Si bien Kara Zor-El en el cómic sale de fiesta, se emborracha, vive la vida y la juventud, en este caso se queda con esa parte. No va a fondo con después, bueno, mantener su rol de heroína. En este caso la película se queda en ese momento y creo que es muy interesante explorar esa parte de ella porque conecta muy bien con la historia de su pasado y con cuál es su misión en la vida y cuál es su propósito, qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que eso la peli lo resalta muy bien. Y después, bueno, esto, que mucha gente dice en el cómic no aparece Lobo. Lobo en la película está perfecto porque suma mucho a lo que entendemos como universo DC en el espacio exterior. Es decir, es un personaje que está muy presente en ese tipo de historias. Y si ya lo pueden presentar, al menos como un cameo, como una participación breve, porque la verdad es que en la trama no irrumpe, no hace nada fuera de lugar. No mueve la aguja. No mueve nada, pero su participación yo creo que suma bastante. Suma. Y expande un poco el universo DC. La participación de Superman es prácticamente nula. Superman solo aparece en una videollamada, como lo muestra el tráiler, que ya mucha gente decía, bueno, se va a agarrar de esto. La verdad es que no, es bastante medido. Su historia no depende de la de Superman. Exactamente, su historia no depende de Superman. Y realmente, si yo, ahora a lo que decía al principio del programa, en cuanto a las adaptaciones, si vos me preguntás a mí si esta película es una buena adaptación del cómic Superwoman of Tomorrow, teniendo en cuenta que son 8 números, que en cómic es muchísimo desarrollo, para mí es una excelente adaptación del cómic. ¿Sí? O sea, logra capturar la esencia de la historia, muy bien algunos detalles justamente para el que tiene el ojo afinado, que dice, bueno, la espada, como decís vos. Para mí es una excelente adaptación. Tiene algunas distancias al final, en donde uno dice, bueno, esto quizá hubiese sido diferente, pero si hubiese respetado tal cual el material de origen, se hubiese sentido como una película por fuera del universo DC. Sí, y no iba en la línea que quieren mostrar a esta Kara Zor-El. Para mí eso es lo interesante acá, es que buscan justamente distanciar a Kara de
esta figura que nos presentaron de Superman en la primera película, en donde es todo optimista, en donde él cree en lo mejor de las personas, y Kara es una persona que se autodenomina como realista, no como pesimista, sino como realista. Ella lo dice la frase, Superman ve lo bueno de todos, yo veo la verdad. Exactamente. Sí, muy buena esa frase. Y lo que es fantástico y que hace que sea una historia cerrada y no una historia de origen necesariamente, es que sucede en el espacio. Es decir, es una historia que sucede en otros planetas, entonces no va a tener interferencia con la Tierra, que es lo que sucede en el mundo nuestro, sino que pueden explorar todo lo fantástico y maravilloso que es el universo DC. Que este cómic a mí me recordó mucho a uno que no es tan conocido por el público, que es Saga, que es una historia de ficción futurista, muy al estilo de Star Wars, con una estética muy similar. Yo creo que en ese sentido DC puede explorar muchísimo el espacio exterior, porque no tiene límites. Al hecho de existir los Linterna Verde, el hecho de tener asociaciones ya de policías espaciales, digo, le permite jugar con una multiplicidad de razas, especies que existen y habitan en el espacio exterior, muy amplia, y que acá se aprecia muchísimo. Lo que sí yo vi, me pareció fantástico, era el tema del autobús que existe. Y sí, bueno, es una historia, en cuanto entendiendo adaptación, es más apresurada. En el cómic transcurren semanas, incluso meses. Acá llegamos únicamente a 3 días, entonces la trama obviamente apresura el ritmo para cumplir con esos 3 días de plazo que ellos tienen para lograr su objetivo. Entonces, como adaptación, si vos tenés que reducir el tiempo, pero igual lográs contar la historia, para mí sigue siendo igualmente una gran adaptación. Así que nada, los invito tanto a ver la película como a leer el cómic, sacarse sus propias dudas. De cualquiera de las dos formas la van a pasar bien, van a conocer un poco más del personaje de Supergirl y van a conocer un poco más del lore de Krypton y todo lo referente a Superman. Fer, para cerrar, si tuvieras que decir ¿qué es ya habiendo visto la película, qué es lo más recomendable? ¿Leer primero el cómic y después ver la película o viceversa? No, viceversa. Se van a encontrar con una gran sorpresa, creo yo. Muy bien. Yo creo que la película es una gran puerta de entrada y el cómic desarrolla mucho más.